¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña de nuevo Diego Merino, que agradezco que nos hayas Al contrario, apoyado. Muchísimas gracias. Y nos va a hablar de el Marqués de Sade. Entonces, bueno, pues sin más, ¿quién es el Marqués de Sade? Pues muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por la invitación. Siempre es un gran honor participar aquí contigo. Y entonces, bueno, pues ya habíamos platicado un poco de esto y recuerdo que leyendo los comentarios de la última vez, había un chico que decía, pues, ¿por qué no hablan un poco más de Sade? Entonces, pues, por mí encantado, me alegra enormemente que pues se dé ya la oportunidad. Pues, a Sade es un pensador interesantísimo que puede ser abordado desde muchas perspectivas, desde la cuestión literaria, filosófica, ensayística. En varios casos Sade no se limita solamente a la novela y el cuento corto, sino que también hace varios ensayos. Lo único que sí no experimenta mucho es la poesía. En la poesía se mantiene muy al margen. Solo tiene un poema que él mismo después critica, y digo que después critica no como estos ejercicios de estilo de un autor que escribe algo y después lo deja y lo critica, sino termina el poema y de inmediato viene un ensayo sobre este poema. Es una situación que poco se ha estudiado, digna de ser vista, pero no tiene mucha profundidad, digamos, filosófica y a lo mejor ni siquiera estética, ¿no? Pero bueno, Sade es un pensador de esta naturaleza que puede ser abordada desde muchas perspectivas, psicológica, filosófica, políticamente hablando, y hasta ahí una muy dudosa epistemología, pero también puede ser abordado desde ahí. Y bueno, en este tenor, y bueno, haciendo gala del canal, pues habría que analizar a un Sade de carácter filosófico, porque a mí no me cabe la menor duda que Sade es un filósofo y bueno, a final de cuentas, haciendo honor al divino Marqués, pues con que yo lo diga basta, pero pues la verdad no basta. Entonces no soy el único que considera a Sade un filósofo. Pierre Klossowski, Maurice Blanchot, Annie Lebrun, Michel Onfray, una larga tradición de Simone de Beauvoir hasta cierto punto, una larga tradición de filósofos consideran que la obra de Sade no se limita a la transgresión literaria, sino que también hay una implicación filosófica y que pues entre orgía y orgía hay algo, ¿no? Y de hecho, entre las vejaciones que sufren sus personajes, tanto héroes como antihéroes, pues hay muchos elementos que de alguna forma como que comprueban o que Sade busca estar comprobando, ¿no? Un poco como en los diálogos de Platón, en donde la ingenuidad o lo obtuso de ciertos personajes demuestra que Sócrates estaba bien, ¿no? Pues un poco será así las vejaciones y monstruosidades de los personajes en Sade, ¿no? Las dos obras paradigmáticas, Justine o la virtud o las desventuras, infortunios de la virtud, o Juliette o el vicio altamente recompensado, pues son estas dos ideas, ¿no? En donde la virtud genera decadencia y un sufrimiento, pero no es un sufrimiento que nos lleva a placeres, como vamos a ver a continuación. En cambio, Juliette, como figura paradigmática del vicio, pues se ve altamente recompensado todo el tiempo, ¿no? Entonces, mientras que en Justine todo va hacia abajo, en Juliette todo va hacia arriba, y lo que depende, jugando con estas ideas de abajo arriba, pues será el ejercicio de la virtud o el vicio. Y aquí pues estoy apelando ya a la idea de un público versado en términos de filosofía, pero también entiendo que hay muchos otros invitados al canal que no están familiarizados con esto. Entonces, cuando digo vicio, no estoy hablando propiamente de drogas, alcohol o algo así, sino estamos hablando como de esta degradación del espíritu o degradación mental, etcétera, ¿no? Sería como una contraparte o antítesis de la virtud, ¿no? En ese sentido, vicio. Y también Sade así lo asimila. De Sade hay mucha tinta en cuestión biográfica, entonces pues quisiera saltarme esta parte sin dejar de decir que pues Sade es uno de estos filósofos, a mi parecer, congruentes con la obra. A mí me parece que no tiene por qué haber necesariamente un análogo biográfico con uno filosófico. O sea, puede ser que
muchos autores no sean como... pues que no asimilaron su filosofía en vida, ¿no? Como a veces se le tilda a Nietzsche, ¿vale? A Heidegger o a Nietzsche. A Nietzsche yo creo que sí fue muy congruente con el santo decir sí a pesar de la tragedia, pues sus enfermedades. Pero bueno, como dice el doctor Herbert Frey, Nietzsche es el filósofo del vino que no toma vino. No porque no quiera, sino porque no puede, ¿no? Está muy enfermo. Pero Sade es uno de estos personajes que sí son congruentes. No hace todo lo que escribe, eso hay que decirlo. Y si no lo hace, me parece porque no tuvo tiempo y también porque hay cosas demasiado descabelladas. Entonces, pero cuando él está fuera de la Bastilla, cuando está fuera de Charenton, que este manicomio en el que acaba sus días, pues sí, hace un montón de cosas tremendas, ¿no? El escándalo de la Cantárida, el escándalo de la sirvienta. Entonces hay mucho que sobre la biografía de Sade. Entonces no ahondaré en ello porque me parece que será mucho más enriquecedor entrar en materia filosófica, pero basta con saber que Sade sí era un filósofo criminal, ¿no? Como dijera Pierre Klossowski en esta obra de Sade, mi prójimo, en el prólogo. Y Sade aborda varias posturas. No es un filósofo sistemático, por supuesto, no se acerca a Kant, no se acerca a ninguno de estos autores que son rigurosos en la lectura. A Sade puede empezarse por donde sea, desde los ensayos hasta los cuentos cortos o las novelas como Justine, Juliette, Aline y Valcourt, etc. Pero sí podemos de alguna forma abstraer un poco de los elementos para hacer un orden. Y a mí me parece que todo comienza en Sade con una propuesta metafísica ontológica. Y la propuesta en Sade es, combinando metafísica y ontología, vientre materno es destino, dice Sade. Vientre materno es destino, esto es, la naturaleza es caprichosa y ha conformado el universo de una manera determinada. Ahora bien, esta conformación no es una situación deliberada, no es la figura del dios intervencionista judeocristiano que toma cartas en el asunto y estructura el universo de tal modo que sea lo más propicio para, no quisiera decir sus fines, son términos más bien stirnianos, pero vamos, para el mejor de los mundos posibles tal vez, o es un diseño inteligente, pues. Deliberado, pensado, y ahí está sublimado en la creación, ¿no? En Sade no, la naturaleza como el Tao, ¿no? Irrumpe, fluye, escupe, regurgita sus discursos metafísicos y acontece tal y como está. Pero esta conformación de alguna forma, sostiene Sade, es nociva para nosotros, es decir, el mundo, el universo, la naturaleza es un mundo doloroso, es una situación sórdida para la existencia humana, ¿no? Es decir, no será la voluntad de Schopenhauer ni de Mailander, pero sí reconoce que el modo en el que se desenvuelve el universo es pernicioso para el ser humano. Y es una madre malvada, digamos, es una madre violenta, es una madre que nos hace sufrir muchísimo. Y en este sufrimiento tampoco tendríamos por qué verlo con ojos de Cioran dolorosamente. No, es la constitución natural y en esto tenemos que aprender a regodearnos, ¿no? Entonces Sade empieza el proceso de la epistemología, la ética y la política a través del reconocimiento de que existe esta entidad, dirá Singer en el segundo volumen de En la naturaleza del amor. En Sade el cosmos es un abismo, es un hoyo negro que se chupa absolutamente todo. Como dice Philippe Soler en el texto Sade, un texto que debe ser leído con pinzas, porque la segunda parte se presume como un texto encontrado de Sade, en realidad es la autoría de Philippe Soler, con abstracciones interesantes y hasta un estilo muy bien copiado, pero con cuidado ahí. No lo dice abiertamente Soler, entonces puede el lector primario o principiante confundirse, entonces habría que tener muy en cuenta que
este texto no es de Sade. Pero dice Philippe Soler, es el teólogo negativo. Es decir, Sade sí está apelando a que el mundo es horroroso y se consume, es un nihilista muy oscuro. Y dentro de los filósofos malditos, que ya hemos platicado, como dijeron los youtubers profesionales, abajo en la descripción está el link, ¿no? Pero, bueno, supongo que estará el link abajo del otro video. De todos los filósofos malditos, Nietzsche, Schopenhauer, Choran, Mailander, Caraco, Lincoln, Tomás Ligotti, etc., a mí, salvo lo que pueda reconocer el maestro Slyman Bonilla o lo que pueda reconocer Mikel Lecumberri, a mí me parece que el único verdadero filósofo protervo, el verdadero filósofo maldito y único, es Sade. Porque a Nietzsche lo hemos alcanzado, a Schopenhauer en algunas cosas, por supuesto, no en todas, a Schopenhauer lo hemos comprendido y Caraco se relega, pero Sade es un pensamiento que no es asequible y que esperemos que nunca lo sea, porque la propuesta de Sade es sórdida, es decir, la naturaleza es horrorosa, nos lleva a un abismo, pero yo necesito de alguna manera ser compatible con ella, es decir, la naturaleza, y aquí similar a lo que planteará Aristóteles, en las que claramente hay esclavos y claramente hay amos, para Sade será lo mismo. Hay claramente quienes mandan y quienes deben ser mandados, los dominadores y los sumisos, los sádicos y los masoquistas. Ahora bien, le pido al público que me permita usar el término masoquista, aunque no sea un término, así como el de sádico, que no utiliza Sade. Recordemos que el término sadismo proviene después de Sade, haciendo pues referencia a estos desviaciones sexuales que buscan el placer a través de la destrucción. Los masoquistas tampoco existen en Sade, porque el término tiene que ver con masoj, en las Venus de las pieles, creo que es el título correcto de la obra, en el que, bueno, masoj, a través del término masoj viene pues masoquismo, pero para ser más fluido en el discurso utilizaré los términos sádico y masoquista, aunque Sade no los utiliza. Pero para Sade es claro, hay un sádico que está presente, un sádico que busca destruir al otro, sobajarlo. Pero también hay un individuo, un agente determinado, que es el masoquista, que debe recibir de buen modo todas estas situaciones adversas. Y ahí es donde viene uno de los juegos dialécticos en Sade más atroces. Hay una clara exhortación de Sade, esto lo podemos ver en Filosofía del Tocador, cuando uno de los personajes sostiene que lo que le están haciendo le duele. Y uno de los libertinos dice, espera, porque esto paulatinamente termina convirtiéndose en placer. El dolor es una constitución natural del universo que de alguna forma nos provoca placer. Por eso es tan horroroso, porque no encontramos placer en las situaciones ligeras o amables, sino encontramos placer en el dolor, en la destrucción, en la vejación, en lo sórdido, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, dice Sade, el sádico de inmediato tiene acceso a los placeres, y en ese sentido sería, pues, un tanto cuanto ético. ¿Por qué? Porque a mayor experiencias pérfidas, perversas y horrorosas yo tengo, más voy dándome cuenta si soy un sádico o soy un masoquista. Ese es el primer punto epistemológico. La naturaleza, metafísicamente hablando, tiene esta construcción. ¿Cómo conozco yo la naturaleza? Pues a través del sufrimiento. Y si el sufrimiento que experimento a lo largo de la vida me causa placer, pues entonces soy un masoquista. Y si el sufrimiento a lo largo de mi vida está normalmente facultado por mí o me gusta hacer sufrir, pues entonces soy el sádico. Sin embargo, los libertinos o antihéroes de Sade, como sádicos o sadianos, tal vez el término más correcto, necesitan que la víctima sufra. Y aquí hay un tema increíble, interesantísimo, que no ha sido explotado, que es el problema de la apatía-empatía en Sade. Sade lo deja muy en claro. Tenemos que ser apáticos. Apáticos frente al sufrimiento de los demás. ¿Por qué? Porque esto me aleja del otro. Aquí entra el término de Michel Onfray en Los Ultras de los Luces,
Y dice Michel Onfray, el único término realmente filosófico en Sade es el deisolismo, que es justamente lo contrario de Leibniz. Somos mónadas cerradas, somos mónadas herméticas en las que yo no me reflejo con nadie y por lo tanto no me tengo que responsabilizar de nadie. Un poco el discurso de Lord Henry Wotton con Dorian Gray, ¿no? O sea, yo no me responsabilizo de nadie, no tengo por qué responsabilizarme de nadie y fluyo. Entonces, esta mónada cerrada es sádica o masoquista. Entonces, la manera en la que puede transgredir de buen modo el sádico es a través de la apatía. No me interesa el otro, no participo de sus aflicciones y entonces puedo dar rienda suelta a mis necesidades. Sin embargo, y esto es muy curioso, hay un discurso secundario o implícito, mejor dicho, en el que Sade parece que exhorta a la apatía, pero no a la apatía de ponerme en el zapato del otro para poder experimentar sus aflicciones y entonces reprimirme, ¿no? Un poco como rasgar velo maya y entonces reconocer que el otro sufre, ¿no? Entonces pues me detengo y soy compasivo. No, al contrario, me pongo en los zapatos del otro para ver qué es lo que le podría causar más sufrimientos y entonces infligírselos. No sé, pensemos en cualquier, o sea, dense una vuelta al Museo de Tortura. O a la Secretaría de Hacienda. O a la Secretaría de Hacienda. Y entonces, hay instrumentos que escapan a la comprensión. Si quieres matar a alguien, torturar a alguien, ¿por qué tanta hazaña, no? Para Sade, esa es la idea. Tengo que ser empático. ¿Qué tanto puedo causar? ¿Qué le causa sufrimiento a este individuo? ¿Qué podría causarle? Y empezar a generar toda esta situación que realmente lo destruye. Entonces el sádico necesita que el masoquista sufra para que él pueda obtener placer. Pero al mismo tiempo Sade le dice a los masoquistas, disfruten del placer. Esta exhortación al disfrute del placer es una afrenta contra el sádico. Porque si el masoquista disfruta de la sodomía, disfruta de la destrucción, pues entonces pierde placer el sádico. Y el sádico se ve obligado a ser cada vez más duro. Y el masoquista a disfrutar más. Es un círculo vicioso, realmente vicioso, que los va destruyendo a los dos. Porque cuando este inflige dolor a este otro y este lo disfruta, entonces se apodera del otro y se cambia justamente los papeles y entonces este está obligado a sobreponerse y volver a cambiar. Este círculo lo estoy haciendo hacia arriba, pero en realidad es hacia abajo, es muy oscuro, reduce a los individuos a la nada. Y dice Sade, esto no está bien ni está mal, es lo natural. Así es la naturaleza hace eso con nosotros, es violenta, arrebatada, una madre terrible que me dedicaré a destruir, dice algo así, Sade, ¿no? En este sentido, pues tenemos que el individuo está obligado a través de este ejercicio epistemológico, repito, del reconocimiento del sufrimiento, saber en dónde está parado. Y entonces apropiarse y reapropiarse de su constitución ontológica para poderse desenvolver en el mundo, ¿no? Y esto pues nos lleva a la política de Sade, donde uno de los libros más atroces, Annie Lebron, en Sade, de pronto un bloque de abismo, así se llama el texto, dice, para empezar a leer a Sade hay que empezar con los 120 días de Sodoma. A mí me parece que es justamente lo contrario. Claro, ella da su postura y es muy interesante. Pero a mí me parece que justamente es lo último que habría que leer de Sade, los 120 días de Sodoma. No nada más porque para el lector principiante es una afrenta monstruosa, sino porque también de alguna manera es un culmen en el proceso filosófico que hemos visto, de la metafísica a la epistemología, ética y luego la política. Sade es genial, y por ejemplo en esta película de Letras Prohibidas, protagonizada por Jeffrey Rush, una película que no tiene nada de biográfica, hay que decirlo, muchas veces se ve como película biográfica, pero no tiene nada que ver, por lo menos el final. Pero tenemos un Jeffrey Rush como jovial, sórdido, y así era, bueno, presumimos que así era Sade por los textos que tenemos referentes a su vida. Pero Sade es ambivalente en la cuestión política, pero si nos circunscribimos a esta línea en la que estamos hablando de un Sade intempestuoso y subversivo, nos encontramos con que
Los 120 de Sodoma es un texto político, o es el texto político por excelencia de Sade. Y creo que Pierpaolo Pasolini, en el spot publicitario para su película de Salò, que es justamente la adaptación de la novela de Sade, en el spot publicitario dice Pierpaolo Pasolini: los verdaderos anarquistas son los fascistas, porque ellos ponen las reglas, pero no están sujetos a estas reglas. Por eso son total y absolutamente anárquicos, pero necesitan a otros bajo su control. Entonces, en Salò, en el caso de Pasolini, o en el castillo de los 120 días de Sodoma, pues son los 4 libertinos que hacen y deshacen a 1000 personas, y esa es la postura de Sade. El que está arriba es el que tiene el poder para apropiarse. Esto no lo dice así Sade, esto más bien es Stirner, pero vamos, de alguna manera esta es la estructura en Sade. La naturaleza, vientre materno es destino. Por más que yo me esfuerce por ser un sádico, o por más que yo me esfuerce por ser un masoquista, pues esto no es posible. Está delimitado en el seno materno, ¿no? Y para ir delimitando, pues, en la última parte, para si es necesario hacer alguna aportación final que quisieras que se tocara, pues todo esto pues se ve contrapuesto total y absolutamente a los valores judeocristianos, ¿no? En donde para Sade la moral, Dios, etcétera, en un texto fuertísimo que se llama Fantasmas, un pequeño ensayo muy desde las entrañas, ¿no? Le escupe fuerte, con mucho coraje a la figura de Dios. En este texto Sade reconoce que no todo sufrimiento genera placer. La mortificación de la carne a través del ejercicio de la sexualidad genera mucho placer cuando involucra el sufrimiento, pero el sufrimiento que genera la creencia en Dios, la religión, la moral, el estado conservador, etc., es un sufrimiento que no genera placeres. Al contrario, nos en sí misma y nos aleja de la naturaleza. ¿Por qué? Porque considera Sade que todas estas son construcciones lejanas a la naturaleza. Hay un punto en el que Sade confiesa: todo aquello que llamas milagro, magia o religión son los límites de la ciencia, pero la ciencia alcanzará estos límites, los romperá, y entonces dejarás de llamarlo magia y lo llamarás tal cosa. Es decir, la ciencia llega hasta donde está la magia, o la religión o Dios, pero basta con que dé el siguiente paso y eso deja de ser magia y deja de ser religión, y ya, o sea, vamos. Para Sade el meollo está en la naturaleza. Y bueno, es un pensador formidable. Me parece, no es una lectura fácil, pero sí es arrebatado, y vamos, al final pues todos tenemos un pequeño perverso o un gran perverso ahí adentro que no podemos pasar por esta vida sin leer al gran Sade. Y a manera de término, salvo, repito, no sé si tengas alguna cuestión que quisieras que... Relación con el republicanismo, la ilustración. Mira, sí, Apollinaire, en una obra que se llama Marqués de Sade, sostiene que, bueno, pues tiene ahí una... que él es el que faculta, ¿no?, la Revolución Francesa, gritando desde la Bastilla, etc. De hecho, él lo sacan un día antes de la toma y todo esto. Debo reconocer que yo me he centrado en la filosofía política de un Sade maldito, ¿no? Esta cuestión del fascismo, y que además son, no podría decir utópicos, más bien panoramas distópicos, muy en el discurso de la República de Platón, que de pronto sube y es etérea, etc. A diferencia de la política de Aristóteles, que busca ser un poco más tangible, ¿no? Sade tiene estas dos, tiene desde esta fantasmagoría ilusoria del Salò, que es el que yo me he especializado, pero también tiene muchas cosas cercanas. Hay un apartado entre orgía y orgía, como había dicho ya en un principio, en la filosofía del tocador, que dice un esfuerzo más franceses, en el que habla sobre todos estos ideales y demás, y de hecho la obra de Sade siempre fue muy censurada, pero este pequeño capítulo fue tomado como panfleto y distribuido como para hacer conciencia. Tiene su postura específica. De verdad que no quisiera yo ahondar mucho, porque no es mi tema pues
fuerte, entonces mucho de lo que yo diría sería arbitrario. En este caso, pues mejor agárrate al gran maestro Sleiman o dame unos meses para que yo retome la lectura, sobre todo en estos aspectos. Es clara la relación que tiene con Marat, más de una vez se le quiere cortar la cabeza y demás, pero Sade, como hierba mala, pues siempre se escabulle y se pierde, y cada vez que lo sentenciaban a muerte se escapaba, ¿no? Hay una película que se llama Marat y Sade que refleja muy bien esta relación, y hay un texto de una editorial mexicana, y de hecho creo que el autor es español, que justamente trata sobre este tema, solo el pensamiento político de Sade. Si no me equivoco, y si no hay inconveniente, creo que la editorial es Ítaca. Creo que es la editorial Ítaca. Y si no, permíteme cuando se suba el video poner un comentario con la bibliografía exacta de este libro, o preguntarle directamente al maestro Sleiman, que él como sociólogo, politólogo y filósofo político entiende más esta parte, ponerlo en los comentarios, porque sí es muy rescatable. Repito, yo estudio a Sade desde la visión más perversa y desde la visión más arrebatada, porque bueno, son mis temas, pero Sade, y creo que esto sería mejor culminar así que dejar una visión de un Sade maldito, malvadísimo y cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Sade tiene mucho que aportar al psicoanálisis, a la psicología, a la filosofía política y como crítico de la cultura. Si nos deslindamos de la postura de destruir al otro y las pasiones desbordadas, el desollamiento ajeno, etc., Sade está planteando cosas que Freud retomará en un futuro, y es una crítica a la cultura. Hay una cita interesante que dice Sade: yo no invento nada, solamente lo que veo entre los barrotes de esta celda, y lo repito, pero yo no estoy inventando nada. Es una crítica a la humanidad, o a la parte más oscura de la humanidad, y pues sí, es una exhortación a vivir la vida, ¿no? Hay una parte en la que él dice: espero que los desvaríos de mi juventud se vean todavía triplicados en mi vejez, ¿no? O sea, es el ejercicio de la vida. Entonces, Sade puede ser analizado desde la versión más transgresora, pero también hay mucho de amable dentro de la monstruosidad que mantiene. No es disculpar a Sade, de ninguna forma, yo no quisiera disculparlo nunca, al contrario, y no tiene por qué disculparse además, pero vamos, tampoco es un pensador que se quede solo en el espacio intrincado, burdo, ¿no? Sino que hay una propuesta filosófica y literaria muy interesante, que no nada más aquellos que gusten de la estética de lo grotesco pueden acercarse, también aquellos que gustan de planteamientos pues primarios, ahí está, y Sade tiene mucho, sobre todo los ensayos. Creo que los ensayos son pues menos transgresores, porque está haciendo un ensayo y nada más. En las novelas pues ya meterá estos personajes, ¿no? Pero pues sí, dame un chance y hacemos una segunda parte para la política, porque de la política pues está los 120 días de Sodoma, de la cual se puede decir mucho, pero es la parte ideal distópica de Sade, ¿no? Un grupo pequeño y hermético que maneja a los demás a su placer, pero no, claro, tiene mucha relación con otras cosas mucho más inmanentes, digamos, ¿no? Pero por el respeto al canal, pues no quisiera hablar de algo que se escapa pues, a mis estudios más hondos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Recomiendo para el caso a Maurice Blanchot con Sade y Lautréamont. Sade, mi prójimo, Klosowski, si no me equivoco, tiene un capítulo expreso nada más para eso. Y la primera parte de Marqués de Sade de Apollinaire, que es como una biografía, ahí también habla un poco de estas relaciones que tenía Sade con estos personajes. Entonces, pues bueno, para terminar con el gran Sade, pues creo que será necesaria una cita, ¿no? Porque si no, pues se pierde un poco, mucho bla bla bla, pero no atendemos justamente a Sade. Y bueno, aquí hay una cita que me parece interesante. Todas las citas en Sade son muy chistosas,
pero chistosas y arrebatadas. Habrá que ver con qué ojos se leen. Y dice: el pasado me impulsa, el presente me electriza y no temo el porvenir. Espero que el resto de mi vida supere aún más los extravíos de mi juventud. La naturaleza ha creado a los hombres solo para que disfruten de todo en la tierra. Esa es la ley más valiosa y será siempre la de mi corazón. Y bueno, pues ese es el pensamiento someramente de Sade. Y bueno, pues muchísimas gracias al auditorio, por supuesto, y a ti, gran honor. Muchísimas gracias. Gracias.